Sí, gracias, Néstor. Bueno, voy a leer nuevamente el pasaje que usamos como inicio para las personas que van a verlo ahora, ya que tuvimos ahí un percance, una situación incómoda con el asunto de la transmisión. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual, Jesús, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿En la boca de quién? De Jesús. Ese pasaje 21 dice seguidito, para que sigáis sus pisadas. Y dice también, dejándonos ejemplos. Pero el versículo 21 comienza, pues para esto fuisteis llamado. ¿Para qué? Está incompleta. Esto se los digo, hermanos, porque muchas veces sacamos pasajes de la palabra del Señor donde nos quedan como encajonados, nos quedan como una parte sin entender. Porque si yo les digo, pues para esto fuisteis llamado, ¿para qué? Porque después ya sigue otro relato. Entonces nos queda incompleta la parte, ¿para qué fue que fuimos llamados? O sea, ¿cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, entonces vamos a tener que regresarnos unos versículos anteriores. Y vamos a ir al versículo número 11. Amados, dice el Señor. Otro va a decir, no, pero eso no es el Señor, es Pablo. Sí, pero ¿quién inspiró a Pablo? El Señor. Pedro. ¿Quién fue el que inspiró a Pedro? El Señor. Entonces dice el Señor a través de Pedro: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué es un extranjero? ¿Qué es un peregrino? Bueno, un extranjero es una persona que está fuera de su país. Por ejemplo, los que no somos de Costa Rica somos extranjeros en Costa Rica, cualquier nacionalidad que sea. Todo aquel que no es costarricense, nacido aquí en Costa Rica, pero vive aquí en Costa Rica, es un extranjero. Es un extranjero. Y también dice peregrino. El peregrino es una persona que no es estable, sino que va de paso, va pasando, va caminando, va avanzando. Entonces aquí el Señor nos dice, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué nos quiere decir? Que nuestra nacionalidad ya en el Señor no es si somos costarricenses, norteamericanos, europeos, XXX. Aquí el Señor nos llama a nosotros extranjeros, aludiendo de que nuestra verdadera ciudadanía es la del Señor, la celestial, la del Padre. Por eso somos extranjeros. Ahora, ¿por qué peregrino? Porque ya que somos conscientes de que nuestra ciudadanía no es esta, no es que si somos de Centroamérica o de Suramérica, sino que somos del Señor, obviamente los que caminan en el Señor, y les dice peregrino, que solamente estamos de paso. Estamos por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos nosotros, desde que llegamos de Nicaragua acá a Costa Rica, tenemos 41 años de estar aquí ya. 41 años. Pero seguimos siendo extranjeros en una tierra que no es la nuestra. Apartando lo natural y ahora apropiándonos de lo espiritual en el Señor, nosotros estamos aquí, como les digo, no sé por cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo le quedará a usted o cuánto tiempo me quedará a mí? Pero lo que tiene que quedar a nosotros bien claro es que nuestra verdadera ciudadanía es en Cristo Jesús y que estamos apenas de paso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestro peregrinar mientras estamos ahorita de paso? Sigue diciendo, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué les está rogando? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aunque nuestra ciudadanía sea celestial, aunque solamente estemos de paso,
El consejo de Dios para nuestra vida es que nos abstengamos de los deseos de la carne que batallan contra nuestra alma. No dice contra el cuerpo, sino contra nuestra alma, que el alma es el centro de nuestras emociones, lo que nos da a nosotros la capacidad de sentir, de razonar, de hablar, tantas cosas que nos da, en este caso, nuestra alma. Nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, pero nosotros somos un alma, donde el Señor espiritualmente sopló aliento de vida a nosotros. Y nuestra alma, el centro de nuestras emociones, es la que nosotros, cada uno, debemos de cuidar y de abstenernos, porque podemos dañarla. Ahora, ¿de qué manera la podemos dañar? La dañamos cuando interrumpimos nuestra relación, nuestra alma con el Señor, cuando entonces no nos abstenemos de las cosas carnales y les damos rienda suelta. Yo creo que todos, por lo menos acá los de la iglesia, usted que nos está viendo, tal vez usted no tenga tan claro esta parte. Cuando dice que nos abstengamos de los deseos carnales, es de darle rienda suelta al pecado. ¿Por qué? Porque eso va a dañar nuestra alma. Eso va a interferir en nuestra relación con el Señor. Ahora, valga el consejo también para usted que es cristiano. Usted dice que es cristiano, pero usted comienza a darle rienda suelta a su carne, entonces también se va a ver interrumpida su relación con el Señor. ¿Por qué les digo esto? Pues para esto fuisteis llamados. El versículo 21 con el que iniciamos. Vamos con el 12. Sigue diciendo: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Otro consejo, porque para esto fuisteis llamados. ¿Cuál es el consejo? Que en medio de los gentiles, aquí cuando el Señor se refiere a los gentiles, se refiere a hombres y mujeres que no tienen una relación con Dios. Hombres y mujeres que no tienen una relación con Dios, es a lo que aquí se refiere a los gentiles. Ahora, nosotros dejamos de ser gentiles porque ahora encontramos que nuestra ciudadanía, porque el Señor nos adoptó como pueblo suyo, nos adoptó y nos hizo de Él, somos hijos de Él, a través del arrepentimiento y del nuevo nacimiento. Entonces el Señor nos adoptó como sus hijos. Y ahora nosotros, en medio de este pueblo gentil, todo aquel que camina en el Señor, dice que nosotros debemos de dar testimonio en medio de toda esta gente. ¿Cuál es el testimonio? De que nosotros debemos de ser hombres y mujeres totalmente diferentes. Voy un poco, se podría decir más, voy un poco rápido porque vamos del 21 para en adelante, pero para esto fuisteis llamados, es la razón por la que me retrocedí un poco más. Versículo 13. Por causa del Señor dice: someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. A ver, entonces, aquí en Costa Rica, ya próximamente, el próximo mes, entra otro presidente. Y no solamente por el presidente, sino por todo lo que constituye, en este caso, las leyes de Costa Rica. Hablemos de las más sencillas, que es a la que muchos, sí, tengo que decir, nos cuesta. Porque de vez en cuando, en lo personal, si veo que no viene nada, me paso ahí el semáforo cuando está en una luz roja, y eso indica que no hay que pasarse. ¿Por qué lo pongo así de ese ejemplo? Porque con cosas tan sencillas, el Señor nos manda a cada uno de nosotros, dice que estemos sometidos a toda institución humana. Si nosotros vamos en contra, en este caso, de la ley que conlleva a Costa Rica, nos vamos a ver perjudicados por incumplir las leyes. Si a mí un policía de tránsito me toma, les pongo el ejemplo que me pasó hace poco, que casi tuve que llorarle al policía de tránsito, ahí, bueno, para los que son de Costa Rica saben, ahí por el centro de Desamparado, vino un policía y me hizo que me parqueara a la orilla. Este es un ejemplo, me pasó a mí, porque no llevaba el cinturón de seguridad. No llevaba el cinturón. Y obviamente aquí en Costa Rica es una multa de 100 y reste mil, unos $200.
los que manejan el cambio de dólar o el dólar fuera de Costa Rica, es una multa aproximada de unos $200, quizás hasta un poco más. Entonces el policía me hace a mí así. ¿Qué fue lo que hice? Violé la ley. ¿Cuál fue la ley que violé? De que tengo que andar el cinturón puesto. Obviamente que uno dice, pero ¿para qué? ¿Y qué esto y qué lo otro? Sí, pero es que la ley dice que tengo que andar el cinturón puesto. Si no lo ando, ¿qué estoy haciendo? Violando la ley. Entonces, ¿qué me tocó a mí en ese momento? Vea, señor oficial, así le dije, señor oficial, si usted me hace esa boleta, ese parte, no sé, fue en diciembre, no tengo ni para pagar el marchamo y ahora con esa multa que usted me va a hacer, menos que lo pueda pagar. Y le digo así, le dije estas palabras, le suplico por favor, no me haga el parte. Oiga lo que le estoy diciendo, le suplico por favor, yo no sé ni qué cara le puse porque lo vi casi que haciendo cucharitas y me dice, y me pregunta así, ¿y por qué no se puso el cinturón? Le digo, pero ¿para qué me voy a poner el cinturón si usted ya me vio que vengo sin cinturón? Entonces, palabras más y otras pocas más. Me dice él, póngase el cinturón y váyase. Cualquiera diría, qué buen policía y que este y que lo otro. Bueno, si él hubiera querido el bien, me hace la boleta del parte porque él está en su derecho, porque yo violé la ley de que tengo que andar con el cinturón. Ahora, ¿por qué nos enojamos si nos hacen la boleta si nosotros somos los que estamos violando la ley? Y el Señor dice, versículo 13, dice que nos sometamos a toda institución humana. Tenemos que andar a las leyes de Costa Rica. Vean lo que dice más adelante. Ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo. No me preocupa que me pare un policía de tránsito y que me haga el examen de alcoholemia. ¿Por qué no me preocupa? Porque yo no tomo. Y en el momento que él me haga el examen, no voy a tener problema. Por eso aquí dice, para que cuando vengan y sean juzgados como entre los malhechores, ellos que sean castigados por la ley, pero que por medio de ustedes sea alabado el Señor. Entonces por eso les digo, hay leyes en las que uno no le preocupa, a mí no me preocupa el exceso de velocidad, porque yo ya sé que no tengo que andar rapidísimo en las calles. Les pongo estos ejemplos naturales para que nosotros entendamos, y porque para esto fuisteis llamados, versículo 21, el Señor dice que nosotros debemos de estar sometidos, debemos de respetar. Si usted no respeta, si yo no respeto, el peso de la ley nos va a caer encima. Después, no lloremos. ¿Está bien, verdad? ¿Está clarito? Bueno, entonces póngase siempre el cinturón. Vamos adelante. 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, oiga, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien. 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Si bien es cierto, el Señor nos libró del pecado a nosotros, pero el que nos haya libertado o librado a nosotros el Señor no quiere decir que nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, porque entonces estaríamos violando las leyes de nuestro Señor. Y entonces se va a ver interrumpida, y así como yo tuve que pedirle perdón, suplicarle más bien al policía de tránsito que no me hiciera la boleta, de igual manera tendremos que presentarnos delante del Señor a pedirle perdón por cualquier falta que sabemos que hayamos cometido delante de Él. Hermanos, vea, esto suena tan sencillo, suena tan pero tan sencillo, y usted dice, no, pero eso yo ya me lo sé. Usted usa el cinturón de seguridad, usted se salta los semáforos en rojos, usted no obedece a los gobernantes. Entonces, ahí es donde se aplican los famosos dichos, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Con cosas tan sencillas, el que nos corramos la faja así, que la sostengamos, estamos violando la ley. Y si nos agarran en un momento, después no vamos a tener con qué reclamar y nos van a hacer una boleta que vamos a tener que pagar.
Me pasa cuando andaba manejando, trabajando en taxi. Con este último ejemplo termino esa parte. Estaba estacionado allá, otra vez en el centro de San José, en una esquina donde los taxis no se podían parar. Y ahí no hubo súplica, no hubo nada. De una vez, policía por delante y policía aquí atrás, los dos a 3 carros que estamos estacionados donde no debíamos estar estacionados. Y en ese entonces las multas estaban carísimas y me hicieron un parte de 270,000 colones. ¿Por qué? Por estacionarme en un lugar que yo ya sabía que no debía estacionarme. Me dieron una multa. Les estoy hablando de algo material. En lo espiritual, no debemos de estacionarnos en lugares donde sabemos que el pecado nos va a cobrar una multa, que es la pérdida de nuestra relación con el Señor. ¿Y qué tuve que hacer con esa multa? Pagarla. No tenía. ¿A quién le iba a reclamar? Si estaba violando la ley, en este caso de que no debía estacionarme en aquel lugar. No se estacione, no se meta, no vaya, porque le van a cobrar una multa. Dice el Señor, ninguna maldición viene sin causa. Y esto en todos los gremios, en su trabajo, en los negocios, en todas las cosas que usted haga. Si usted viola la ley y lo agarran, no juegue de muy vivo, no juegue de muy viva. Tarde que temprano, dice el Señor, no hay nada entre cielo oculto, no hay nada entre cielo y tierra que haya de ser manifiesto. O sea, que todo salga a la luz. Todo tiene que salir a la luz. No es que usted es muy vivazo, no es que usted es muy vivaza, no es que usted tiene mucha experiencia y por eso no lo agarran. Tarde que temprano, de una o de otra manera, lo van a agarrar, la van a agarrar. Es cuestión, pero es mejor que usted ahora salga de donde está antes de llegar a ser avergonzado o avergonzada. Amén, hermanos. Es que a los hermanos de aquí hay que estarles diciendo que digan amén porque les cuesta mucho. Bueno, también el de estar en ese amén y amén también muchas veces se torna tedioso, pero cuando crean algo, afírmelo con un amén. Nos quedamos en el versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Oiga, Dios nos ha libertado, el Señor nos ha libertado, pero no para hacer lo que nosotros queramos. Todo lo contrario. Él nos libertó para que hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y haciendo lo que Él quiere que hagamos, nos va a ir bien. Nos va a ir bien siempre y cuando hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Y más si decimos que somos siervos del Señor. 17. Porque para esto fuiste llamado. 17. Honrad a todos. Amad a los hermanos. ¿A quiénes? Amad a los hermanos. Hermanos, aquí digamos que obviamente Pedro se está refiriendo a los hermanos en Cristo. Ahora, si somos hermanos en Cristo, ¿por qué nos dicen que debemos de amarlos? ¿Será entonces que es que en medio de la iglesia hay gente que no ama a algún hermano o no ama a alguna hermana? Obviamente sabemos que para llegar a amar a una persona, pues debemos de tratar con él o con ella, llegar a conocerle y tener una amistad y ya conocido. Por ejemplo, yo puedo decir a Carlito que yo lo amo mucho y siempre él me pone cosas bonitas y yo me expreso con él, viejo, te quiero mucho y aquella cosa bonita porque tenemos una buena amistad, Y me gusta más cuando lleva tortillitas y queso y tomamos cafecito juntos. Entonces, pero en esa amistad, aquí Pedrito nos dice, no, ok, amad a los hermanos. Pero obviamente cuando yo digo que Carlito, que por las tortillas, no quiere decir que por eso es que yo lo amo, sino porque nos hemos identificado mucho y hemos compartido. Y obviamente en la medida que nos vamos a ir relacionando, nos vamos a ir conociendo más y nos debemos de amar. Pero Pedrito no se juega el chance. Alvarito, tal vez puede jalar esa puertita, Siervito. La puertita, tal vez la puede jalar. Sí. Tal vez disminuimos un poquitito, minimizamos un poquito.
Gracias, Señor. Cuando Pedro dice, amad a los hermanos, y seguidamente dice, temed a Dios. Entonces, debemos de considerar por qué es que nosotros tenemos bronca contra un hermano o contra una hermana. Porque tener una bronca, tenemos que aprender, por ejemplo, el que usted no conozca a un hermano o una hermana muy bien, eso no le da derecho a usted para que no le simpatice, o incluso llegar a decir, es que ese hermano o esa hermana me cae mal. Porque si ya le cae mal, ¿quién será el que esté en problema? La persona que no sabe que le está cayendo mal a esa otra sin ni siquiera haberse relacionado. Es que cuando ya ha habido una diferencia por lo que sea, entonces uno dice, sí, fue por eso que se distanciaron o eso. Pero qué triste cuando una persona dice, me cae mal aquella persona y ni siquiera la ha tratado. O sea, ni siquiera han tenido un acercamiento ni cosa por el estilo. Por eso Pedro nos dice, amad a los hermanos. Tenemos que aprender a amarnos, hermano. Tenemos que aprender hay dichos que dicen, ay hermano, es que si no aprendemos a amarnos aquí ahorita, ¿cómo vamos a hacer cuando estemos allá en el cielo? No, es que cuando los que van a ir al cielo, los que vamos a ir al cielo, son personas que realmente aprendieron a amar a sus hermanos. Porque si usted cree que al cielo va a ir a comenzar a aprender a amar a los hermanos, le agarró tarde. Es ahorita que tenemos la palabra del Señor, por eso la tenemos escrita ahora y nos dice, amad a los hermanos. Si le cae mal a aquel hermano, a aquella hermana, usted que nos está viendo, ¿por qué es que le cae mal? ¿Qué fue lo que le hizo? Ahora, como dice también el Señor, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. En cuanto dependa de mí, yo quiero estar en paz con todo. Pero hay gente la que tiene bronca, digamos, con uno. Pero si ellos son los que quieren tener bronca con uno y no quieren nada, ya ese es su problema. Ya ese es su problema, porque si yo no le he hecho nada a usted, ¿por qué me va a tener bronca a mí? Ahora, vamos al extremo. Y si le hice algo, usted que dice que es cristiano o cristiana, ¿por qué entonces mejor no nos arreglamos? Si decimos que somos cristianos y no nos podemos arreglar, entonces uno de los dos está fallando. Una vez fuimos a querer arreglar una bronca allá a bueno, no es provincia, parte de una provincia, a Guapilas, aquí en Costa Rica. Era una bronca que había entre dos pastores. Y llegamos y nos reunimos con los dos pastores y entonces, de una vez, uno de los pastores dijo, yo ya sé a lo que ustedes vienen. Vea, yo al pastor ya lo perdoné, pero a partir de aquí en adelante yo no quiero nada con él. Pastores. Ahora, si los pastores no quieren nada con el otro pastor, ¿cómo esperan que entonces las ovejitas estén bien? Si se supone que los pastores somos los que damos el... Si se supone que los pastores somos los que pastoreamos las ovejitas. Entonces no creen que lo más cuerdo, amándonos, porque cuando dice amad a los hermanos, no se refiere a los miembros, también no solo se refiere a los miembros, sino que van incluidos los líderes, los pastores y todas las personas, que tenemos que aprender a amarnos. Y ahí es que yo no soy una monedita para caerle bien a todo el mundo. Pues si estamos de acuerdo que siempre no estamos como para al 100% agradarles a una persona. Si es más, si muchas veces le caemos mal hasta de nuestra sangre, de nuestra propia familia, hablando naturalmente, imagínense que en la iglesia del Señor igual pasa. Pero sálgase, me estoy quedando mucho aquí, pero vale la pena. Sálgase de eso de que las personas le caigan mal porque no le simpatizan cómo se viste, cómo se peina, cómo camina, cómo habla, si es gordo, si es flaco, si es alto, lo que sea. No se haga eso. Dice el Señor, el consejo de Dios para nosotros es, amen a los hermanos. Aprendamos a amarnos. Que si hemos tenido alguna diferencia, quitemos las diferencias en medio de nosotros, para que podamos amarnos y poder caminar
siempre en dirección hacia el Señor. Bueno, sigamos. 17 estaba. Temed a Dios y honrad al rey, dice la palabra del Señor. Honrad, en este caso, al presidente que quedó. Ya está. La gente le dijo al Señor: Señor, no queremos que tú nos gobiernes. Queremos tener rey igual que todas las naciones. Bueno, ahí tenemos presidente. Lo escogimos. Ahora, no digamos: es que fue la voluntad que el Señor nos dejó a este presidente. Bueno, eso está conversado ahí. El pueblo de Costa Rica fue la que lo eligió. De hecho, que ahorita quedó ya en la historia que fue cuando más personas se abstuvieron de no ir a votar. Y máximo en esta segunda ronda. Pero ya hay presidente. Ahora, ¿qué nos toca? 4 años más de los 4 que ya pasaron, de este señor que se va, del que estaba antes, del que estuvo antes, hasta la primera vez que usted emitió su voto. Pero lo que el Señor dice, en este caso, honrarlo. ¿Qué es honrarlo? Por lo menos honrándolo de no hacer lo que muchas personas hacen, en este caso de darles improperios y otras cosas más. Criados, oigan, criados, dice, estad sujeto con todo el respeto a vuestros amos. Si bien es cierto, nosotros en estos tiempos ya no tenemos este lenguaje de ser criado porque vivimos en esclavitud, pero podemos perfectamente aplicarlo en el estilo de vida que llevamos, a que nosotros debemos de estar sujetos a nuestros patrones. Todos tenemos un patrón, los que ya están pensionados tuvieron sus patronos por tantos años, y los que todavía no se han pensionado siempre van a tener un patrón que está por encima, y tenemos que estar sujetos a ellos, porque si no nos sujetamos al patrón, ¿qué es lo que pasa? Oigo, sí, va para afuera, nos cortan el trabajo, nos quitan el trabajo. No te sujeta, Pablito, llegas tarde, no llegas, incumples esto y lo otro, pin, aunque sea muy buen trabajador, lo cortan. Entonces hay que estar sujetos. Versículo número 18. No solamente, oiga lo que dice, se los leo todo de corrido. El versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables. O sea, hay buenos amos que son buenos y tranquilos, sino también a los que son difíciles de soportar. ¿Tiene un patrono usted difícil de soportar? ¿Tiene a alguien difícil de soportar usted? Hay que estar sujeto. Hay que estar sujeto. Avancemos. Porque esto merece aprobación. ¿Qué? Lo que acabamos de leer. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia, padeciendo injustamente, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es? Oiga lo que dice. Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué quiere decir versículo 20? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Viene la parte de lo que nosotros conocemos como la parte de la injusticia. Que el que es abofeteado por cometer su pecado, bien merecido lo tiene. Pero a nosotros que nos abofetean sin merecerlo, dice que esto tiene aprobación delante de Dios. O sea, no es que Dios esté aplaudiendo y diciendo: bueno, Marvin, qué bueno que te bofetearon, no te lo merecías, pero te felicito que aguantaste. Sino que muchas veces vamos a vivir actos, situaciones injustas o de injusticia delante de las personas. Amén, hermanos. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios? Ahora, vean que ahora sí calza el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué?
para todo lo anterior que acabamos de compartir. Ahora sí calza. Entonces, como ya sabemos, ahora vamos a poner, o más bien vamos a tener de ejemplo a alguien, una persona. Pues para esto fuisteis llamados. Oiga lo que dice, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermano Oscar? Que si Cristo padeció por nosotros, ahora nos toca también a nosotros por padecer por causa de Cristo. Ahora nos toca a nosotros padecer por causa de Cristo. Pero el hecho de que nosotros padezcamos por causa de Cristo, estamos hablando de un cristianismo. No estamos hablando de porque llevamos una vida de libertinaje, entonces se lo endosemos o se lo achaquemos o se lo reclamemos al Señor. Si usted está viviendo en pecado, haciendo lo que usted quiere, ¿cómo le va a decir al Señor? Ay, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Si usted sabe que se lo merece. Usted sabe que se lo merece. Entonces aquí el Señor, a través de Pedrito, nos dice, porque también Cristo padeció por nosotros. Y oiga lo que dice, dejándonos ejemplo. Ahora sí me voy a ir a mis apuntes. Dejándonos ejemplo. Cuando dice ejemplo, me fui a buscar sinónimos de la palabra ejemplo. Ejemplo, un sinónimo puede ser un modelo, un patrón, una guía, un prototipo. El Señor nos dejó ese ejemplo. ¿Cuál? Para que sigáis sus pisadas, sus huellas. Por eso ustedes vieron ahí el sticker que les puse. Siempre me olvida, ¿cómo es que se llama eso? Publicación. Si me olvida esa palabra, Pablito, que dicha que viniste. Cuando puse la publicación, vieron ustedes que hay una arena y hay una pisada ahí. Bueno, para que sigáis sus pisadas, por el ejemplo que Él nos ha dejado. ¿Cuál es su ejemplo? Su modelo, su patrón, su guía, su prototipo. Usted no pretenda parecerse a mí. Bueno, sí y no, sí y no. Sí, porque es que me acuerdo de lo que el Señor dice en su palabra. ¿Quién se acuerda de ese pasaje? Donde dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Ah? Sí, amén, amén. Sí, amén. ¿Dónde está ese pasaje? ¿Ah? ¿Manuelito? Sí, qué lindo en la Biblia. Sí, qué lindo. Sí. ¿A dónde está? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios 11:1. Ok, entonces, lo más fácil para quitarme yo de en medio es, hermanos, ustedes no me tienen que imitar a mí, tienen que imitar a Cristo. Eso es lo más fácil que cualquier pastor podría hacer o cualquier líder. Pero en realidad nosotros debemos de ser, si yo digo que soy el pastor, yo tengo que ser el mejor ejemplo para cada uno de ustedes. Porque se supone que yo estoy siguiendo las enseñanzas de Jesucristo y que de Jesucristo les estoy enseñando a ustedes. Entonces, si el Señor dice, o Pablito escribió inspirado por el Señor, sean imitadores de mí como yo de Cristo, todos somos llamados a imitar al Señor. Y ahora que estamos hablando, en este caso, de seguir las huellas del Señor, obviamente todos vamos juntos. Yo espero que uno a uno, si nos vamos yendo en el Señor, y si me voy quedando yo y ustedes se van yendo, no hay ningún problema, todos se vayan yendo en el Señor, en Cristo, tras las huellas de Jesucristo. Cuando digo yendo, es pasar a su presencia. Pero ejemplo nos ha dejado el Señor. ¿Cuál? De seguir sus huellas. ¿Cuáles son las huellas que usted está llevando? ¿Las de papi y las de mami? Si son buenas, está bien. Pero cristianamente hablando, dice que ejemplo nos dejó para que sigáis sus huellas, sus pisadas. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra. Y dice, empezando el otro versículo, el cual no hizo pecado. A ver, ¿por qué creen ustedes que estuvo ahí?
Sí, nosotros podemos decir, sí, ¿cómo iba a cometer el Señor pecado si Él era 100% Dios y también 100% hombre? No, es que nos está poniendo el ejemplo Él en su humanidad. ¿Qué nos está diciendo? El cual no hizo pecado. Porque el pecado no viene, el pecado se hace o se practica. El pecado se hace o se practica. Entonces, quiere decir que si Él no hizo pecado, bien tuvo o tenía en Él la probabilidad de poder hacerlo. Pero como no era la naturaleza de Él de cometer pecado, nosotros sí estamos en esa naturaleza. De que aunque estemos hoy llenos del Señor, muy lindos, muy santificados y todo lo que ustedes quieran, casi volando con alitas, nos da el consejo el Señor. Acuérdese, porque nos dejó ejemplo para seguir sus huellas, el cual no hizo pecado. También nosotros en el Señor no debemos hacer pecado. Primera de Juan capítulo 3. Porque el que tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, la esencia del Señor, no peca. No peca. Entonces, es muy fácil, como se escucha en radio y televisión, de decir, es que todos somos pecadores. Un momentito. Todos tenemos la capacidad, el potencial y el libre albedrío para cometer pecado. Pero una diferencia es que seamos pecadores a que podemos llegar a pecar. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso el Señor dice aquí, el cual no hizo pecado. Si Carlitos y don Héctor se lo proponen, el cual ellos no hicieron pecado también. Y así sucesivamente para todos los que estamos aquí y para usted también que nos está viendo. Y aparte de que dice que no hizo pecado, también dice, ni se halló engaño en su boca. Porque ejemplos os he dado, dice, dejándonos ejemplo, dice, y también para que sigáis sus pisadas, como cuáles, que no se halló engaño en su boca. Esto que nos quiere decir, que no mintamos, que no hablemos mentira, que no mintamos. Se me olvidó la palabra ahorita, ayer la escuché en una película que estaba viendo, la persona sí, yo sé que si les pregunto, ¿cómo es que se les dice a las personas que dicen mentira? Mentiroso, pero es que técnicamente tiene otro nombre. ¿Quién sí la sabe? ¿Alguien la sabe? ¿Alguno de ustedes? Ay, que no se me olvide, dije yo, pero tengo que apuntarlo porque todo se me olvida. Tiene un nombre. Ese es como el que roba. ¿Cómo se le dice a uno que roba? Ladrón, no, pero la palabra técnica, cleptómano. Ese es el que roba. Y el que miente, aparte de mentiroso, pero tiene otra palabra científica, técnica, pero no me acuerdo ahorita. Bueno, lo que sí dice el Señor es que en Jesús no se halló engaño, porque ejemplo nos ha dejado el Señor, y que sigamos sus huellas. ¿Cómo qué? Que no pequemos, que no haya engaño en nuestra boca, no mintamos. Hermanos, eso está en el versículo 22. Dice, ni se halló engaño en su boca. ¿En quién? En la persona de Jesús, porque para esto fuisteis llamados. Versículo 21. Ahora vamos al otro versículo. Oiga lo que dice. Quien cuando le maldecían, dice, no respondía con maldición. A lo tico sería, ¿cómo es la palabra? Es con M. Mitómano, es con M, ¿sí se acuerda? Mitómano. Entonces el que miente es mitómano. Gracias, Evita. El que miente, la palabra científica o psicológica, no sé, es mitómano. Mitómano. Entonces, ni se halló mitómano en su boca, ni se halló mentira en su boca. Gracias, hermano. El versículo siguiente dice que cuando le maldecían al Señor, no respondía con maldición. Vea que todo esto, hermano Gaffman, es una enseñanza para el estilo de vida que nosotros debemos de llevar. Porque dice que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pasos, sus pisadas. Entonces, ¿cuál es el ejemplo acá? Que cuando a él lo maldecían, él no respondía de la misma manera.
¿Cómo responde a usted cuando lo madrean? ¿Madrea a usted? Ah, bueno, es que a mí no me madrean. Está bien, no hay ningún problema. Sí, si a usted no le han dicho nada, está bien. Pero ¿cómo responde usted? ¿Ah? Es el que de igual se arranca de la misma manera. No lo haga porque se va a meter en problemas. ¿Ah? Piense, antes de responder, piense cómo va a responder aquella otra persona. Y más en el ambiente tan violento que se vive en todos lados, porque ahora no podemos decir solo la capital, en todos lados. Una persona con solo volverla a ver así, medio mal, ya se enojan y se armó el pleito. Entonces dice el Señor que cuando a él lo maldecían, él no respondía con maldición. Después dice, y que cuando padecía, tampoco amenazaba. Él no amenazaba a nadie. Sigue diciendo, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué es lo que decía? O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que si a él lo maldecían, que si a él lo amenazaban, dice que él todo se lo dejaba al Señor. Ahora, yo sé, hermanos, yo entiendo que hay situaciones en las que obviamente hay que, en este caso, confrontar la situación que se nos presente. Confrontar. Si ya la situación es difícil, entonces hay que usar los medios en este caso, para que muchas veces nosotros no nos veamos comprometidos. Para eso, a las leyes que estamos sujetos, esas mismas leyes también tienen la responsabilidad de protegernos con los derechos que cada uno de nosotros tenemos. Dice el Señor que Él se lo dejaba al Señor, pero si el ladrón me está robando, yo no le voy a decir, Señor, yo te pongo al ladrón ahí en tus manos y te lo dejo ahí, no sé qué se me va a llevar, pero ahí te lo dejo. No, al ladrón hay que agarrarlo. Nosotros agarramos al ladrón en la casa, éramos 4 varones los que dormíamos en aquel cuarto y lo vemos arrinconadito en la segunda planta y ahí todos lo agarramos y lo teníamos ahí amenazado hasta que llegó la policía y se lo llevaba esposado. Yo no le iba a decir, Señor, yo te encomiendo a ese ladrón que se lo vengan a llevar. Teníamos que enfrentar la situación. Bueno, el Señor aquí dice que en realidad, pues todas las cosas tenemos que ponérselas. Ya esto es, digamos, en otros planos de cosas injustas que nosotros debemos de dejárselas al Señor. Cuando algo nos parece injusto y que no, entonces, Señor, bueno, está bien, ¿qué puedo hacer? Lo dejamos en tus manos. Amén, hermano. No están como muy de acuerdo, pero así dice el Señor, hermano. Después dice, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esta semana fueron las famosas películas de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, de la pasión de Cristo, del camino del monte de la calavera, al Gólgota, del sacrificio, la crucifixión, antes de todo eso, los latigazos, la corona de espinas y todo eso tan terrible, humanamente hablando, tan terrible, que nuestro Señor Jesucristo padeció. Y aquí, en este pasaje, nos lo hace recordar, hermanos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Cuáles pecados? Por los cuales algún día usted le pidió que lo perdonara. Y por ese sacrificio que él hizo en la cruz, fue que él llevó todos nuestros pecados en su cuerpo. Y dice sobre el madero. El ser crucificado en un madero era lo más deshonroso, principalmente porque esa no era una ley judía, era una ley romana. Y el Señor fue castigado, crucificado bajo la ley y el imperio romano. Y morir en una cruz era símbolo para los delincuentes, para la gente que estaba en contra, para los malhechores, los más malos. Y lo peor. Y a Jesús lo trataron así de esa manera. Porque bueno, dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se enfatiza eso de la muerte de cruz, o sea,
deshonrosa que él tuvo para que así fuera clavado en una cruz como un delincuente. De hecho, que estaba a la par de dos de ellos ahí, el uno se burla y el otro pues pide misericordia, pero la deshonra siempre se la llevó. ¿Y sabe por qué él permitió ser deshonrado? Para cargar con sus pecados y los míos, para llevar los pecados suyos y los míos, para lo cual hoy, por eso es que ahorita se me vino así, no deberíamos, usted que predica en una radio, en un púlpito o en una televisora, no debería de decir de que somos pecadores. No debería de decir eso. Si usted ya se arrepintió, le pidió perdón al Señor, ya se arrepintió y nació de nuevo, usted ya no es un pecador. Dice el Señor que usted es una nueva criatura, que usted ahora es un hijo de Dios. No diga más que es un pecador. Puede decir que usted tiene el potencial para pecar, pero si usted no está pecando, usted no es un pecador. Ah, pero es que todos pecamos. Entonces usted no ha nacido de nuevo. Si usted sigue diciendo que es que todos pecamos, usted no ha nacido de nuevo, aunque seas pastor. O sea, corrige el lenguaje, porque hablándolo así de que todos somos pecadores, entonces, mis estimados, ¿cómo los pecadores van a llegar a Jesucristo? Si los que ya llegaron a Jesucristo siguen diciendo que son pecadores, ¿cómo entonces para qué van a arrepentirse aquellos que están en pecado si los que van a la iglesia siguen siendo pecadores? ¿Verdad que no tiene sentido? No tiene sentido. Y además, si dice que Él llevó, cuando dice que Él llevó, es algo que estaba, pero que Él lo cargó, Él se lo llevó. ¿A dónde se lo llevó? En su cuerpo. ¿Qué se llevó? El pecado de la humanidad. Obviamente que eso se hace efectivo cuando nos apropiamos del sacrificio de la cruz. ¿Por qué del sacrificio de la cruz? Porque ahí Él clavó todos nuestros pecados. Y esa posibilidad está abierta para todo aquel que se acerque a Él, que se arrepienta, nazca de nuevo y que comience a caminar como un hijo, como una hija de Dios. Insisto en esta parte. Usted que predica, que enseña, no diga de que todos somos pecadores. Váyase a Primera de Juan, capítulo 3. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre un madero. Dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, oiga, esto da respuesta a lo que les estoy insistiendo. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, o sea, que ya el pecado no tiene efectividad en nosotros, que ya el pecado no tiene cabida en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos muertos al pecado. Ya no cabe el pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque si Cristo, a través de su Santo Espíritu, mora en nosotros, ¿cómo es que nosotros vamos a estar en pecado? O sea, pecado y el Espíritu Santo no están juntos. No están juntos. Donde hay pecado, el Señor no está. Donde habita el pecado, el Señor no está. Esto es algo muy sencillo y muchos lo estarán predicando, pero la diferencia es aprenderlo para llegar a vivir y que sea una realidad en nuestras vidas. Dice el Señor, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, dice nosotros, y por cuya herida fuisteis sanados. Este es un pasaje que todos conocemos. ¿Ya se acuerdan de cuál es? Que por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Cuál es? Isaías, ¿qué? Amén. Isaías 53. Leo para ustedes. Oiga lo que dice. 53:5. Mas él, Jesús, esto lo está hablando el profeta Isaías, muchos años antes de que esto ocurriera. Mas él, Jesús, mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. ¿Cuál paz? La que usted tiene ahora, de que ya no es un pecador. Esa paz fue sobre él. El castigo, perdón, fue sobre él para que usted ahora pueda tener paz. Entonces no diga que la salvación es gratuita, que no ha costado nada. Sí, costó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No vuelva a decir que la salvación es regalada, porque no es regalada. La salvación costó el sacrificio del Hijo de Dios, su pasión, su crucifixión, su burla, su sed, su agonía, su muerte y también su resurrección. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga, las llagas que se le hicieron en su cuerpito, nosotros ya fuimos curados. ¿Qué quiere decir eso de que ya nosotros fuimos curados? Esto no está diciendo de que no nos vamos a enfermar, de que no vamos a pasar una enfermedad. Lo que nos enseña a nosotros que la enfermedad de la cual Cristo está hablando, la enfermedad del pecado y la enfermedad física que cualquiera de nosotros podría llegar a tener, ya Él lo pagó en la cruz del Calvario. Oiga, y si por casualidad alguno de los que se enferma se muere, es ganancia. Es ganancia. Lo que pasa es que no lo vemos así. Obviamente, al ver a un ser amado de nosotros que está agonizante, mi hermano, 4, casi 5 años, con ese cáncer, oiga, hablar con él, más que darle ánimo, uno siempre, yo por lo menos una vez le pregunté a Eduardo, ¿cómo estás? Me dice, negro, yo ya estoy preparado para irme con el Señor. Con un cáncer, una pelota que le salía aquí y un brazo menos que le había cortado. Porque por sus llagas ya él había sido curado. Hay cosas que no entendemos, hermanos. Pero por lo menos les testifico que la paz que ese hombre reflejaba con ese cáncer que se lo carcomió hasta el último día, él dijo, estoy listo para irme con el Señor. ¿Y saben quién produce eso? Cristo nomás. Solamente Cristo. Solamente el Señor. Solamente el Señor. Por eso, cuando estemos en salud, valoremos. Y cuando estemos en enfermedad, también valoremos de saber que aún en medio de la enfermedad, el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros, hermanos. Sigue diciendo, ya casi vamos concluyendo. Allí dice, y por cuya herida fuisteis sanados. En lo que estaba en Isaías 53. Todos nosotros, oiga, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Pero no lo agarre para decir, ve, hermano, lo que dice ahí. Por eso es que yo ando así como ando descarriado, porque el Señor dice que todos nos descarriamos como ovejas. No, dice el Señor, que todo mundo hizo lo que quiso. Todos hicieron lo que quisieron. Y oiga lo que dice, ¿cuál se apartó por su camino? Pero no dice que todos se apartaron en un mismo camino, sino que cada quien buscó el camino en el cual quería apartarse. Uno en el licor, otro en la droga, otro robando, otro mintiendo, otro aquí, otro allá, otro allá, otro allá. Todos se descarriaron en su camino, en el camino que cada quien escogió. Cada quien decidió irse. Mas Jehová dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. De todos esos que se descarriaron, el Señor ya pagó en la cruz para que cuando ellos se acerquen y le pidan al Señor perdón de la vida loca y desenfrenada que han llevado, Cristo los va a perdonar. Si se arrepienten con un corazón humilde y sincero. Leo un versículo más. Porque vosotros, dice, versículo 25, porque vosotros erais ovejas descarriadas. Esa palabra erais, ¿en qué tiempo está conjugado? Tiempo pasado. En tiempo pasado, eso ya pasó. Porque erais ovejas descarriadas. Esa palabra descarriada, sinónimos como los tales, son descarriados, o sea, desorientados, extraviados, corrompidos,
depravados. Eso éramos nosotros. Eso éramos cada uno de nosotros. Que éramos ovejas descarriadas. ¿Qué es lo contrario a estar descarriado? ¿Qué es lo contrario? A personas que ahora son pastoreadas. Personas que ahora están en su redil. Personas que ahora están caminando, guiados por el Señor a través de su palabra y a través de sus siervos también. Que en otro tiempo erais descarriados, dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora habéis vuelto, al pastor y obispo de vuestras almas. Vean, si ustedes ven cómo termina el versículo 25 hablando de vuestras almas, vean el versículo número 20, ya les digo, tengo la cita, el versículo número 11, la última parte del versículo 11, dice, de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo termina el versículo 25? Ustedes que habéis vuelto al pastor y obispo de ¿quién? De nuestras almas. Porque ahora el Señor trabaja con nuestra alma. El Señor camina en nosotros con su espíritu en nuestra alma. Todos aquellos que fueron descarriados, todos aquellos, Martita no sé si tiene que hacer algo ahí adentro para que vaya, Celita tiene, todos los que se habéis descarriado, dice, todos los que agarraron sus propios caminos, pero ahora habéis vuelto y sois pastoreado por el Señor y el obispo, el máximo obispo, que es nuestro Señor. El obispo es la máxima autoridad. En este caso se le aplica a nuestro Señor Jesucristo. Comienza el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Y sigue, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. De todo esto que hemos andado ahorita en estos minutos, ¿usted de la oveja que ya volvió o todavía sigue descarriada? Descarriada. Usted que nos ve, usted que está aquí presente, ¿está siendo pastoreado por el Señor o estás caminando en tu libertinaje, haciendo tu propia voluntad y no la del Señor? ¿Cómo estás? ¿Eres una oveja descarriada? ¿Quieres volver? ¿Quieres volver? ¿Quieres acogerte al sacrificio de la cruz? Porque Él ya llevó en su cuerpo los pecados suyos. Ahora lo que tú tienes que hacer es reconocer de que eres un pecador, una pecadora, y entregarle tu vida al Señor. ¿Quieres hacerlo? ¿O quieres seguir descarriado, depravado, desenfrenado, desorientado? Yo te aconsejo que dejes esa vida, porque tú no has sido llamado para que vivas así, de esa manera. Si hoy quieres tomar la decisión de salir de esa vida incómoda, fea, triste, sufriente, doliente, ahí donde estás puedes entregarle tu vida al Señor. Póngase de pie, por favor. Permítame usar esta palabra para que la entiendan, para que la capten bien.
de todo este cuestionario de ejemplos y de preguntas, ¿cómo has salido? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? ¿Eres de los que cuando te dicen algo maldices? ¿De que no te sujetas a los patronos, hacer lo que quieres? Todo quieres arreglarlo tú, nada le dejas al Señor. Eres maldiciente. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás? Y el punto máximo sería que andes como una oveja ahí descarriada. ¿Cómo te encuentras? Si eres esa oveja descarriada, he aquí, dice el Señor, el día aceptable. Hoy puedes entregarle tu vida a Jesucristo. Hoy lo puedes hacer. ¿Quieres hacerlo? Parece que fuera sencillo. Si lo haces por hacerlo, mañana tu vida seguirá igual, normal. No ha pasado nada. Pero si hoy lo haces realmente de corazón, creyendo, a partir no de mañana, de hoy mismo, vas a comenzar a experimentar un cambio en tu vida. ¿Quieres hacerlo? Ok, dile ahí donde estás: Señor Jesús, yo soy esa oveja descarriada, Señor. Muchas veces ni descarriado, es que nunca he estado en ti, Señor. Pero seguro hay ovejas descarriadas que estuvieron y se apartaron. Hoy es tiempo de volver. Y usted que nunca ha estado, es tiempo para que experimentes por primera vez una relación con el Señor. Por eso ahí donde estás, dígale: Señor, perdóname. Perdóname, me arrepiento, Señor. Me arrepiento de esta vida loca y desenfrenada, Señor, que he llevado. Ya no más, Señor. Estoy cansado. Estoy cansada, Señor. He hecho sufrir a mucha gente, Señor. He maltratado a muchas personas. Me he burlado, me he aprovechado. He saqueado, Señor. He hecho tantas cosas, Señor. Y de las cuales también he visto consecuencias en mi vida, Señor. Pero ya no quiero vivir más así. Señor, láveme con su sangre, Señor. Esa sangre que usted derramó en la cruz del Calvario, Señor. No solo por mí, sino para todos aquellos que hoy se vuelven en arrepentimiento a usted, Señor. Conscientemente sé que no lo merezco, Señor. No lo merezco, Señor. Pero gracias por perdonarme, Señor. Gracias por hacer de mí un nuevo hombre, una nueva mujer, Señor. Gracias, Señor. Yo bendigo el momento en que decidí llegar hasta este lugar, Señor. Yo bendigo el momento en que comencé a ver esta prédica, esta enseñanza, este video, Señor. Y a partir de ahora, Señor, voy a volver al redil. Voy a comenzar a caminar en el redil para que usted me pastoree, Señor. Que tu palabra me guíe, Señor. Conociendo tu palabra, Señor, llegar a conocerlo a usted también, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Esto es lo que la Biblia llama pasar de muerte a vida. Estabas, como dice la palabra que compartimos ahora, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora
tenemos vida en Cristo Jesús. Antes estábamos en tiniebla, ahora el Señor nos trasladó de las tinieblas al reino de la luz de nuestro amado y Señor Jesucristo. Ahora tienes que comenzar a caminar en obediencia, a congregarte, a buscar ayuda para que puedas crecer en el Señor. Si en algo te podemos servir, ahí está nuestro Facebook, Germán Torres Solís, y nuestro número telefónico 8876-8006. Si estás fuera de Costa Rica, solo pones el signo de más, código de área 506-8806. Dios les bendiga, estamos para servirle, será hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.